Muy buenas noches a todas y todos. Mil gracias por acompañarnos en este cierre ya de los webinars que venimos manejando con la sección hermana Cundinamarca. Queremos resaltar y agradecer también a cada uno de ustedes los que han participado en esta cadena de ciclos y espacios virtuales que más que conocimiento nos abren las perspectivas en muchos ámbitos para nuestro saber. Agradecer especialmente a la seccional hermana Cundinamarca y Bogotá por todo el apoyo que nos han dado también, al igual que desde la seccional donde les hablo, de la seccional Quindío, me presento también para todas y todos. Mi nombre es Cristian David Martínez Giraldo. Hoy estaré como moderador de esta cierre ya de ciclos de los webinars y los paneles virtuales en los espacios que estuvimos realizando con la sección hermana Cundinamarca y Bogotá y la seccional Quindío. Un saludo fraterno para todas y todos, un abrazo también. Espero de que hayan aprendido demasiado y sus conocimientos y saberes también hayan sido compartidos en cada una de sus seccionales hermanas y también en cada una de las sociedades nacionales hermanas, así como diferentes entidades e instituciones que han estado muy presentes. El agradecimiento muy especial para todas las personas que nos han acompañado en aproximadamente en 40 conversatorios que se han realizado de forma virtual, a los cuales pues han tenido panelistas y expositores que nos han compartido sus conocimientos de la mejor forma y nos han ampliado también, como lo decía al principio, las perspectivas. Agradecer pues porque han sido, como les decía ahora, 40 y cerca de 5.000 personas, según las estadísticas que hemos tenido y que han arrojado. Son 5.000 personas, 5.000 participantes que se han conectado y han estado muy pendientes de estos espacios. A ellas y a ellos, demasiada la gratitud a cada uno de ustedes. También a las seccionales hermanas como Ecuador, Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras, Bolivia. Mil gracias de verdad a cada uno de ellos porque han estado muy pendientes y como sociedades nacionales hermanas también han compartido ese conocimiento y lo han adquirido para poderlo llevar allí a sus territorios. No siendo más también, queremos darles el agradecimiento a la Dirección Nacional de Construcción de Paz y Doctrina Institucional de nuestra sede en Cruz Roja Colombiana, allá en Bogotá. Mil gracias porque han participado y han sido panelistas aproximadamente en 7 espacios o 7 sesiones, las cuales fueron muy valiosas, muy importantes. A ellas y a ellos muchísimas gracias porque también dieron en estos espacios sus conocimientos y nos abordaron temas demasiado interesantes para que podamos adquirir allí en nuestros saberes todo lo que tenemos. Muchísimas gracias de verdad allí a todos los que se están conectando desde temprano, desde casi desde las 6:20. Muchísimas gracias aquí hora colombiana. Mil y mil gracias de verdad porque es importantísimo para nosotros saber de que ustedes están adquiriendo no solo conocimiento, sino que todos los días vamos ampliando más nuestro saber. Siendo así, queremos agradecer también al personal y damos un fraterno saludo desde Colombia al hospital, el personal del Hospital La Infanta en Buenos Aires. Igual pues sí, espero no equivocarme. Muchísimas gracias. Pues queremos también allí dar la, queremos allí también aprovechar las indicaciones. Sabemos pues de que mantener nuestros micrófonos apagados, cámaras también, igual ustedes ya saben la dinámica y pues en estos días y en estos conversatorios hemos estado muy juiciosos y muy juiciosos siguiendo muy bien las indicaciones. No siendo más por ahora, muchísimas gracias de verdad. Agradecer a cada uno de los panelistas que nos han dado estos espacios que han sido demasiado valiosos por el apoyo que nos han brindado. Mil y mil gracias a cada uno de ellos. Ahí desde la seccional Santander nos saludan, desde muchas seccionales hermanas, de sociedades nacionales hermanas también, resaltarles a ellos el compromiso y resaltarles también, resaltar en gratitud cada una de las participaciones que han hecho durante estos 40 espacios
que han sido, como les decía ahorita, muy valiosos. Bueno, este webinar es de cierre de ciclo, ya el día de hoy, con dos grandes y muy buenas expositoras que tenemos el día de hoy. Es Natalie Lezama, ella es voluntaria de nuestra seccional hermana Cundinamarca de Bogotá, voluntaria socorrista, y Luz Amparo Castro, quien es coordinadora de doctrina institucional en la Cruz Roja Colombiana, nuestra sede nacional. A ellas queremos agradecerles también, han sido parte de todos estos panelistas quienes han dado información muy importante, quienes nos han aclarado muchas dudas y quienes nos han adquirido o nos han hecho adquirir y nos han dado mucho de sus conocimientos que son muy valiosos. A ellas muchísimas gracias y este cierre ya, cierre de ciclo, como les decía ahora, le damos ya inicio para que volvamos nuevamente allí a adquirir no solamente el conocimiento, sino como les decía ahora, hablar mucho de lo que es todo nuestro tema institucional, que nos sirve para manejarlo obviamente internamente, pero más que todo poder llevar muchas de las acciones a las intervenciones y a la misión que realiza nuestro movimiento e institución en cada uno de los países. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Y bueno, ya siendo las 6:37, queremos dar apertura aquí al panel de cierre. Damos paso a nuestro compañero director, también de Construcción de Paz y Doctrina Institucional en la sección hermana Cundinamarca de Bogotá, Hernando Urbina. Hernando, muy buenas noches. Adelante. Cristian, muchas gracias por la apertura. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este tercer panel de saberes, recordando aprendizajes en nuestro tercer ciclo de conversatorios. Un ejercicio que iniciamos en el mes de mayo, con temas puntuales y con temas del interés de todos y que, pues, siendo sinceros, excedió nuestras expectativas cuando iniciamos. Hoy, ya lo decía Cristian, contamos con 40 conversatorios que desarrollamos en 3 ciclos, más de 5.000 participantes en estos meses, de las seccionales de la Cruz Roja Colombiana, de diferentes sociedades nacionales como la Argentina, Boliviana, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, que nos acompañaron en todas las sesiones. Un saludo muy especial al Hospital Materno Infantil del Mar del Plata en Buenos Aires, a la Universidad San Buenaventura, a la Gran Colombia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Federación Internacional de la Cruz Roja, que también tuvimos participación de todos los componentes del movimiento. Gracias también a la Sociedad Nacional, a la sede nacional y especialmente al equipo de construcción. Fernando, ¿estás en mute? Muchas gracias. Pues les decía que el próximo año reiniciaremos con nuevas actividades desde el mes de febrero y estaremos participando con nuevos espacios dependiendo las necesidades que cada uno nos ha expresado, los intereses de todos los participantes. Pues solamente darles las gracias por su participación, por estar con nosotros comprometidos cada miércoles en este espacio. Sabemos que no es un horario fácil salir del trabajo y dedicarse a estos espacios académicos y que han sido muy aceptados por todos. Antes de dar paso a nuestras ponentes, pues queremos expresar nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por la emergencia del huracán Iota, desde la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, y de la seccional Quindío, nuestra solidaridad con todas las víctimas y las personas vulnerables. Pues no siendo más, Cristian, iniciamos. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, ya como le decía Nando, el agradecimiento allí y damos pues el inicio. Ahí vamos a iniciar nuevamente el conversatorio y ya con este cierre de ciclos damos el paso pues a nuestra ponente, a Natalie Lezama, es voluntaria socorrista de la Cruz Roja Colombiana, sección hermana Cundinamarca y Bogotá.
que nos va a hablar un poco del tema de seguridad para la acción humanitaria. Natalie, muy buenas noches, muy bienvenida. Y bueno, ya damos el paso para que puedas allí nuevamente compartirnos esos valiosos conocimientos que tienes para todas y todos. Natalie, bienvenida, una grandiosa noche. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a todos ustedes por su puntualidad, por estar siempre pues, pendiente de este tema de conversatorios. Nos alegra mucho estar con ustedes el día de hoy, y más con un tema tan importante como es la crisis reputacional. Hoy también hablaremos de seguridad, pero eso lo hará Luz Amparo. En estos momentos hablaré de lo que es la crisis reputacional. ¿Me puedes indicar, por favor, Cristian, si puedes ver mi pantalla? Bueno, sí, en este momento ya tenemos allí la presentación completa. Dale, Natalie, ya estamos ahí bien. Muy amable, muchísimas gracias. Dale. Como les comentaba anteriormente en las sesiones pasadas, hablaremos de crisis reputacional, cómo convertimos la crisis en oportunidades y sobre todo 5 ítems importantes para este tema de crisis. Primero, anticiparse al futuro. Segundo, tener un plan de crisis. Tercero, que es importante la transparencia de un mensaje. Por supuesto, cuarto, monitorear. Siempre monitorear los medios de comunicación, no solamente en momentos de crisis, sino todo el tiempo. Y por supuesto, quinto, escuchar la audiencia. Si no escuchamos la audiencia, si censuramos o ignoramos las críticas o las quejas, va a haber una interrupción en la comunicación y va a generar una crisis reputacional negativa. Entonces, es por esto que vamos a definir nuevamente la reputación. Es una consecuencia evidente de una gestión correcta de la marca. ¿Cómo nuestra marca gestiona? Recuerden que una marca puede ser una empresa, una organización, un nombre, una persona puede también llevar su propia marca. Entonces, esta imagen va a ser positiva o negativa. De igual forma, todas las organizaciones están expuestas a enfrentar una crisis en cualquier momento. No olviden que pueden presentar una crisis frente, por ejemplo, a un tema externo, a un tema interno, tal vez a un medio de comunicación, y tenemos que saber cómo interponernos a esa crisis, cómo prepararnos, así como nosotros, hay muchas personas aquí del movimiento, se preparan para una emergencia, se preparan para una capacitación, se preparan para una intervención, tenemos que prepararnos para poder consolidar esa reputación y para poder consolidar una crisis reputacional futura. Entonces, no solamente es sucedió algo, ¿qué vamos a hacer? Sino prepararnos, dirigir una marca, dirigir una imagen corporativa y luego sí atender una crisis si se llega a dar, que lo más normal es que una marca tenga crisis durante un año completo. Ahora bien, vamos a hablar de los riesgos. Hay diferentes tipos de riesgos reputacionales. ¿Qué tiene que ver un riesgo reputacional? Que me está afectando mi marca, que me está afectando mi nombre, que está afectando cómo las demás personas están viendo mi nombre, mi marca y si me creen o no. Aquí la credibilidad es un aspecto pues bastante trascendental, ya que vamos a verificar qué aspectos va a tener en mí. Primero, hay riesgos naturales que vienen determinados por el entorno natural, riesgos del entorno, que también estos pueden cambiar dependiendo quién es la persona que asume ese riesgo. Los riesgos operativos, que sé que muchos de ustedes los conocerán, porque son aquellos intrínsecos y existentes al proceso y al producto del negocio. También estoy verificando que hay personas esperando en sala de espera. Gracias. También hay riesgos de liderazgo. Estos tienen que ver con quién es la persona que asume el mando en la marca, en la organización o si es mi nombre, qué estoy haciendo para generar ese impacto positivo o negativo en la marca. ¿Qué podría necesitar la gente en ese momento? Es decir, los stakeholders. Recordemos la palabra stakeholders, son todas las personas que intervienen en la organización. Quienes lo ven, por ejemplo, voluntarios, empleados, miembros que aportan, sociedades que intervienen. Esos pueden ser nuestros stakeholders que deben tener una respuesta. Deben decir, yo necesito información para saber qué está pasando con la marca. Primero, esa información debe ser precisa y fiable. ¿Cómo hago para que esa información llegue al momento que es, llegue a la comunidad que no llegue solamente al medio de comunicación? Muchos estamos acostumbrados que el medio de comunicación es el que debe tener la información y luego esparcirse a la comunidad.
Nosotros como organización, y estoy hablando en este momento como una organización humanitaria, si pongo el ejemplo, debemos ser conscientes que no solamente los medios de comunicación son quienes deben llevar la información. Nosotros somos los encargados de llevar la información, la comunicación y los detalles a las comunidades a las que llegamos. Es decir, que no podemos dejar esa responsabilidad a cargo de un periódico, de la radio, de una red social. Debemos nosotros saber qué información queremos dar, porque muchas veces los medios de comunicación no siempre envían la información precisa y fiable. Así que tenemos que encargarnos nosotros de poderla llevar y el medio en el que vamos a llevarla. Segundo, un servicio de atención al cliente. Como les decía, debemos escuchar las voces de las personas que hablan de nuestra marca, que hablan de nuestra corporación. Si somos una empresa que vende carne, si somos una empresa que hace ropa, somos una organización humanitaria. Tenemos que saber cómo escuchar a las personas, cómo escuchamos a una persona que se está quejando, que está criticando, o simplemente que no censuramos a las personas que están dando su opinión. La opinión de todos es importante, pero tenemos que saber cómo manejarlas. Y por supuesto, comunidad y positividad. Esto todo va ligado a un plan de crisis. Si nosotros no nos preparamos y no formamos un plan de crisis, ustedes pueden generar un plan de crisis para su marca personal como nombre, su marca personal o su marca para la corporación que tienen con su familia, una empresa mediana, una empresa grande o incluso una organización. Debemos generar un plan de crisis que diga quién va a hablar, en qué momento, qué se debe decir y cómo debemos decirlo. Es por esto que les vamos a, pues ya habíamos hablado un poco del tema de mecanismos para gestionar una crisis reputacional. Entonces recordemos que el riesgo se divide pues normalmente en 3 fases, la verde, amarilla y roja. Por eso tenemos que en ese plan de crisis definir, miremos qué tipo de riesgos podrían haber. Y por eso los vamos a segmentar y semaforizar. Y cuando los segmentemos y semaforicemos vamos a decir cómo voy a poder afrontar la crisis. Si no nos sentamos con un lápiz y un papel a escribir qué puede suceder en mi marca, qué puede suceder en mi organización, quién puede hablar bien de mí, quién puede hablar mal de mí, qué puede suceder. ¿Nos puede suceder un accidente de tránsito? ¿Nos puede suceder, por ejemplo, que una persona perteneciente al movimiento ya no quiera pertenecer y le haya sucedido algo y quiera hablar de ello? Puede ser que una persona haya utilizado recursos que no debía utilizar. Puede ser que una persona esté utilizando mal un uniforme. Eso puede suceder. Eso es lo que tenemos que sentarnos, escribir y saber qué debemos hacer cuando eso suceda. Además, también tenemos que asumir una posición clara y fundamentada en la verdad. La verdad siempre debe sobresalir, porque esa es la verdad que no solamente vamos a comunicar a la comunidad, a los medios, sino a nuestra comunidad interna. No olvidemos que dentro de los stakeholders que les estoy hablando, las personas que nos ven, también están las personas que están dentro de la organización. Es decir, los empleados, personas que trabajan dentro de la organización, voluntarios o miembros de la organización. Esta es una comunicación interna y no debemos dejarla a un lado. Además, debemos actuar con rapidez y comunicar constantemente. No es solamente enviar un comunicado de prensa y pensar que se olvidó y que ya pasó esta crisis reputacional o el riesgo reputacional. Cuando sucede una crisis, cuando sucede o empieza a formarse un riesgo para evitar una crisis, no solamente debemos comunicar una vez, debemos comunicar constantemente y a la vez que va avanzando la emergencia, la crisis o la situación. Además, nombrar un delegado. Ya les comenté que tenemos que generar un plan de crisis. El delegado no siempre será el mismo. Recuerden que el delegado va de acuerdo a la situación. Si necesitamos un abogado, una persona a cargo de desastres naturales o fenómenos naturales, una persona a cargo de la marca, una persona encargada de cómo se da el dinero en la institución, en la marca, o de la imagen de la marca. Es decir, el delegado no siempre tiene que ser una persona en la cabeza, pero sí conocer el tema en el cual la situación está generando un riesgo y una posible crisis reputacional. De igual forma, reconocimiento de las víctimas. Esta situación es importante, reconocer si hay una víctima dentro de esa crisis, de esa situación. Y no solamente reconocerla, sino disculparse si en el momento de la crisis hay una afectación a una persona.
o a una comunidad o a una marca igual. Y por supuesto, compromiso. Si nosotros recapitulamos, porque las crisis no son inevitables, una marca se debe agendar una crisis y no vamos a evitar una crisis. Lo importante es saber cómo gestionar la crisis. Ahora bien, hablemos un poco de la crisis reputacional en organizaciones humanitarias. En la charla que pudimos dar anteriormente, vimos diferentes ejemplos de diferentes organizaciones que por falta de coordinación, por falta de una comunicación estable y por no saber diferenciar entre informar y comunicar, vieron y se ve la reputación negativa y se ve una afectación en su imagen corporativa. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Entonces, ¿cómo gestionar el negativo? Es decir, ¿qué no debemos hacer? Primero, una gestión interna errónea, como les decía. Si nosotros no tenemos en cuenta el público interno de nuestra organización, ¿cómo vamos a evitar que las personas que conocen la organización no sepan lo que está pasando? Si yo tengo un empleado, un voluntario, una persona en mi organización y no le comunico efectivamente lo que sucede o cómo estamos haciendo para solucionarlo, puede que esa misma persona esté mal informando a sus stakeholders. Y eso se vuelve una bola de nieve que al fin y al cabo va a llevar a un riesgo reputacional y un posible crisis reputacional, solo por una persona que no sepa lo que está pasando dentro de su organización. Segundo, la ocultación y la mentira. Tarde o temprano la verdad se llega a conocer. Es por eso que aunque si nosotros somos los responsables de una falla, de una afectación, hicimos un daño y tuvimos una intención sin daño, pero hicimos un daño, debemos reconocerlo y gestionar en positivo y nunca ocultarlo. Además, debemos evitar ir contra nuestra misión, contra nuestros valores como organización, en la organización que estemos. No ofrecer disculpas a la comunidad. Esto es un error bastante común, compañeros, ya que simplemente le ofrecemos disculpas por medio de comunicados de prensa, por medio de la comunicación externa y por medio de redes sociales. Debemos también conocer esa comunidad que está siendo afectada, cómo recibe la información y cómo puedo yo llegar a ellos. Además, si no tenemos un portavoz de la comunicación, no vamos a poder tener un mismo tono, un mismo volumen y la misma información para todos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de gestionar el negativo? Primero, pérdida de credibilidad. Y como dijimos, la credibilidad es la imagen institucional, es la imagen corporativa. No solamente hablando de dinero, sino la imagen ahora es de las situaciones que más está apuntando y que más apuntan. El porcentaje de la imagen corporativa hace que una empresa sea valorada más. Entonces, Amazon, Apple, Starbucks, empresas Ponimalta, El Corral, la Defensa Civil, la Policía, la Cruz Roja, tienen un porcentaje de credibilidad y esa está valorada sobre la imagen institucional y no podemos estar perdiéndola por impactar en negativo. Perdemos la credibilidad, ¿qué sucede? La reputación es pulverizada. El potencial de pérdidas de asociados, de dinero, de personas que aportan tiempo, aportan dinero, aportan espacios y un posible cierre de operaciones. Esto ha sucedido en diferentes organizaciones humanitarias mundiales que tienen que cerrar diferentes partes de operaciones debido a una pérdida de credibilidad. Ahora, ¿cómo debemos gestionar en positivo? Primero, tener activados los sistemas de control de incidentes, de monitoreos y de alerta temprana. Esto les sonará un poco parecido a muchos, porque no solamente se tiene que monitorear lo que sucede alrededor nuestro naturalmente, sino también las comunicaciones. ¿Quién está hablando de mí? ¿Están hablando en forma positiva, en forma neutral, en forma negativa? ¿Qué tanto están hablando y en qué temporadas están hablando de mí? ¿En temporadas de elecciones? ¿En temporadas de invernales? Eso es lo que tenemos que llevar a cabo y tener también gráficas de ello. Tenemos que conocer además el entorno y estar al día de los riesgos y sus posibles soluciones. Ahora van a ver que todas las empresas, las compañías, van a tener una pandemia dentro de sus planes de crisis. Antes podía que ninguna empresa haya pensado, bueno, ¿qué voy a hacer si hay una pandemia? Pero de ahora en adelante ustedes van a saber que todas las empresas van a tener en su manual de crisis por qué va a ser en una posible pandemia, porque ya sucedió.
Entonces, si sabemos qué es posible, esos riesgos, cuáles son esas posibles situaciones que generen riesgos y que generen crisis, podremos tener las posibles soluciones y tenerlo escrito. Además, generar una cultura corporativa que genere una exigencia a este momento de crisis. Es decir, en pocas palabras, manejar una cultura propia de la empresa, de la organización, de la institución, con una comunicación horizontal para todos. Para la persona que nos ayuda limpiando, para la persona que nos ayuda en comunicaciones, para la persona que nos ayuda en ventas, para la persona que nos ayuda en el transporte. Todos deben tener una comunicación horizontal y así evitaremos el rumor. El rumor no como el chisme, el rumor como una falencia en la comunicación horizontal. Además, tenemos que tener y asumir las responsabilidades y saber si hay directivos involucrados, personas involucradas y afrontar las consecuencias frente a ello. Ya sé que pues tenemos hoy poco tiempo, entonces voy a rodear un poco de las buenas prácticas de la gestión de la crisis, identificar, monitorear, mantener relación con comunicación y por supuesto algo que también vamos a hablar ahora más adelante, Luz Amparo, de capacitar a las personas en el terreno para reducir los riesgos. Si nosotros no nos preparamos, no intentamos reducir esos riesgos, van a haber afecciones no solamente en nosotros, sino en la comunidad, en la imagen corporativa. También tenemos que tener en cuenta evaluar la gravedad cuando ya sucede una crisis, adaptarnos cuando sucede la crisis, porque no todas son iguales. Puede que en 5 años tengamos otra pandemia y tendremos que actuar diferente. Tenemos que relacionar al actual, pero siempre sabiendo que el entorno cambia y es análisis del contexto que tenemos que hacer. Y por supuesto, responder preguntas y analizar reacciones. Nosotros no nos podemos quedar callados como empresa, como organización o como personas. Tenemos que responder las inquietudes, saber cómo responderlas y dejarlas libres. No podemos caer en la censura. Eso es importante y más si, por ejemplo, lo enfocamos a una situación como es el movimiento. Y, por supuesto, tenemos que tener prácticas para un después de una gestión de crisis. Evaluar después de que la crisis sucedió. ¿Cuándo la crisis se detiene? Cuando ya hay una solución para el caso, cuando se inventa una vacuna, cuando podemos generar una relación con la comunidad que fue afectada, en la crisis es evitada. Después de ello, tenemos que seguir monitoreando los medios y los canales para saber si ese pico de comunicaciones negativas ha disminuido. Y también integrar aprendizajes. Si lo que sucede durante la crisis no lo aprendemos, no lo relacionamos, no lo escribimos y no lo tenemos preparado para una posible crisis, no aprendimos nada. Ese es mi mensaje para ustedes el día de hoy. Analizar, reducir, evaluar, actuar, aprender y hacer siempre un seguimiento para evitar una crisis reputacional. Muchísimas gracias. Cristian. Muchísimas gracias Natalie por ese espacio tan valioso que nos diste, por ese resumen, por los conocimientos que nos da siempre y espero que haya sido para todas y todos de gran agrado poder nuevamente tenerte allí compartiendo pues esta charla que es tan valiosa y tan importante. Allí a los participantes sabemos que empezamos a hacer el tema de las preguntas, pero al final de las dos charlas, de los dos resúmenes de ponencia que tenemos en la noche de hoy. Bueno, Natalie, muchísimas gracias. Nuevamente te agradecemos por este espacio que nos diste tan valioso, tan importante. Ahora démosle paso a otra persona, a otra compañera que tiene un conocimiento valiosísimo. Ella es Luz Amparo Castro, coordinadora de doctrina institucional de nuestra sede nacional de la Cruz Roja Colombiana. Luz, muy buenas noches. Adelante con el resumen de tu tema. Y mil gracias, como siempre, por acompañarnos en estos espacios que han sido muy valiosos. Hola Cristian, muy buenas noches a todos, a Hernando, a Natalie, a todos los participantes que siguen dando su tiempo, su disponibilidad y pues mostrando todo este interés de participar en estos escenarios.
Pues la idea, como lo manifestó Hernando al inicio, es hacer pues, el cierre de este ciclo de webinar y de tantas presentaciones, todas las que hicieron en todo este tiempo de pandemia, aprovechando muy bien el tiempo. Fue una iniciativa excelente de las seccionales, de ambas seccionales, que antes de nada quiero felicitar y agradecer pues también por incluirnos, por tenernos en cuenta, por invitarnos a ser parte de este espacio y poder pues aportar un poco de, compartir con ustedes un poco el conocimiento, un poco de la experiencia y pues como de la mejor forma poder acompañar este espacio y hacer parte de él. La idea hoy es poder trabajar mucho más, un poquito el resumen de lo que nos vimos en todas estas presentaciones de hace unos días y poder compartir con ustedes pues mucho más de todo este trabajo que hemos desarrollado, que hemos venido haciendo en los últimos años y sobre todo compartir algunas inquietudes, pero más que inquietudes es poder motivar precisamente en el escenario institucional el trabajo y la importancia de todo lo que tiene que ver la seguridad, entendida como ese marco amplio para el acceso, para un acceso más seguro a las personas, para un acceso más seguro a las comunidades, pero que redunda esencialmente en el desarrollo de los principios fundamentales. Entonces, quiero hacer ahí, no sé si otra vez, como siempre me pasa, no sé si la puedes subir, Hernando, la presentación, porque no me está dejando, la tengo aquí, pero no me la está dejando. A ver, si la subo. Ahí le estábamos viendo ahorita, Luzá. Si la estaban viendo, es que no me pareció que había desaparecido, no sé si me está volviendo a subir. Aquí. Y hago precisamente pues ese énfasis en que hablar de seguridad es recordar siempre que la seguridad está soportada en el ejercicio pleno, efectivo de los principios fundamentales. Y aquí sí quiero hacer un énfasis especial, hablar de la Cruz Roja, hablar de los principios, no es solo recitarlos, no es saberlos de memoria, es entender el papel protagónico, el papel importante que en cada situación estamos desarrollando, estamos ejerciendo y cómo en cada una de nuestras acciones como voluntarios, como empleados, como directivos, estamos poniendo en realidad afuera, mostrando en realidad esa acción humanitaria y ese reflejo de esos principios fundamentales. Y retomo aquí lo que siempre he dicho, un acto pertinente, propio, positivo de cualquiera de nosotros, redunda y recae sobre el movimiento en cualquier parte del mundo donde estemos. Pero de igual manera, un acto negativo, una acción, una actitud, un tema reputacional, como lo estaba planteando Natalie, no deja de ser una talanquera y no deja de ser, además de un punto negativo, un riesgo en la seguridad frente a la percepción, frente a la imagen, frente a la aceptación que otros puedan tener de nosotros. Entonces, ahí es la importancia de poder hablar siempre de la seguridad y esto va de la mano, no solo desde el tema reputacional, sino no solo operacional, sino también reputacional, como lo mencionaba Natalie, y por eso es que conectamos estas dos, digamos, estas dos temáticas. Entonces, para empezar, solo quiero recordar, hacer énfasis en recordar algunos elementos muy rápidos. Volvamos a recordar el concepto de acción humanitaria. Aquí es fundamental entender que nuestra labor, que nuestro papel, que hablar de acción humanitaria no es únicamente una atención de urgencia, si queremos compararlo con lo que se está viviendo en este momento en medio país con toda la emergencia que está sucediendo por la ola invernal, pero en especial en San Andrés y Providencia, pues por el paso del huracán Iota. Allí se está brindando acción humanitaria, allí se está brindando una atención humanitaria de urgencia en este momento, pero la acción humanitaria va mucho más allá. La acción humanitaria está garantizada no solo en la actividad que estén haciendo nuestros colegas en el restablecimiento de contactos familiares, en el tema de atención, de búsqueda, en la atención a los heridos, en el acompañamiento de las familias, en el apoyo psicosocial. Es esa integralidad, o sea, no es solo la actividad puntual ahí, sino la integralidad de buscar cómo brindar unas mejores condiciones y garantías para proteger a esas personas vulnerables en el caso de la emergencia o esta emergencia que estamos viviendo
en medio país, afectadas por un desastre natural, pero también en las situaciones que vive el resto del país por el conflicto armado y por otras situaciones de violencia. Entonces es recordar que la acción humanitaria tiene un énfasis especial, y el énfasis es la protección, que por eso hablamos de ese mínimo, de la protección mínima, y esa protección mínima redunda precisamente en poder ofrecer o garantizar unos derechos básicos fundamentales como a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad de las personas, y es ahí donde nuestro papel y nuestra labor como institución humanitaria debe estar reflejada. Entonces, en ese acompañamiento, en esa abogacía, en ese poder hablar por los que no pueden hablar, y es esa la razón de ser de nuestra acción, y está sustentada en esos principios humanitarios que no radican solo en el movimiento, sino que hace parte de todos los principios humanitarios actuales de todas las organizaciones humanitarias, como son el de humanidad, el de imparcialidad, el de neutralidad, de independencia. Y esos son los que implican que revisemos cuáles son las necesidades humanitarias a las cuales debemos llegar, a las cuales debemos cubrir. El hacer ese seguimiento, el poder brindar esa acción humanitaria siempre va a traer riesgos. Recordemos que no estamos exentos de riesgos, y es ahí donde nuestra acción siempre va a estar cruzada por una serie de riesgos que en el ámbito o en el mundo humanitario se conocen como ese riesgo o ese tema de la seguridad, cómo blindarnos de una seguridad para poder llevar esa acción. Y es ahí donde ese énfasis recae pues tanto sobre la protección del personal, sobre la protección de los bienes, de las instalaciones, de la misma acción humanitaria. Si ustedes recuerdan, hace más o menos unos 2 meses, por ejemplo, Naciones Unidas tuvo un incidente de seguridad en una zona del país, en una zona suroriental, donde los bajaron, les quemaron el vehículo como una forma de rechazo por parte del grupo armado en la zona, predominante en la zona, de decirles de esta forma: aquí no los queremos, o por ahora no están autorizados. Entonces, el hecho de que algún operador humanitario en una región del país tenga un incidente de seguridad no le pasa solo a él. No podemos decir: es que le pasó a los de Naciones Unidas, porque esto hay que evaluarlo, hay que considerar y hacer un análisis y evaluar qué punto nosotros podemos llegar, si podemos entrar, si lo estamos haciendo, también cómo redoblar las medidas y las condiciones de seguridad, porque no estamos exentos también de cualquier situación que pueda pasar. Y finalmente hacemos parte de este mundo humanitario, no solo porque sea Cruz Roja o porque otra institución, otra entidad, quienes fueron los afectados, no podemos seguir adelante. Hacemos parte también, digamos, como este engranaje humanitario, y es ahí donde debemos velar de una u otra forma en general, entre todos, por este tema de la seguridad en la comunidad. Recordemos que, ¿me están escuchando? Acabo de tener un ruido extraño. ¿Aló? Sí, te escuchamos perfecto, Luz. Gracias. Entonces recordemos que los riesgos en la acción humanitaria son muchos, son múltiples. Yo me tomé el atrevimiento de separarlos como en los misionales, en los personales, en los operacionales, pero podemos encontrar muchos. En los misionales encontramos también, aquí hay que anexar lo que nos hablaba Natalia ahora, ese riesgo reputacional, ese riesgo que recae sobre la persona, porque tiene que ver en el marco del acceso más seguro sobre la aceptación, que puede ser sobre la persona, pero esa aceptación de la persona va a recaer sobre la institución. O puede que sobre la persona no haya ningún sesgo, ningún riesgo, pero sí sobre la institución en un momento determinado, porque pierda esa credibilidad, o porque pierda esa visibilidad, o porque pierda la confianza. Hoy, aún en temas como el que estamos trabajando, en el tema, por ejemplo, restablecimiento de contactos familiares en San Andrés, hemos encontrado múltiples respuestas de personas muy incómodas, muy molestas, muy defraudadas por la Cruz Roja, cuando le explicamos que los casos debemos recibirlos de la familia directamente, que existen unos protocolos y hay que tratar de entender en medio de una emergencia. Estos protocolos se tornan muy difíciles. Por eso, como le decía Natalia, el tema es la educación. El tema es prepararnos primero para poder afrontar y poder explicar antes, en tiempo frío, cómo es que actuamos. Siempre contamos mucho lo que hacemos, aprendemos, que está muy bien, pero también hay que contar qué no hacemos, qué límites tenemos, cómo tenemos que cumplir unos protocolos no solo legales, pero también necesarios para la organización y para poder brindar una mejor oportunidad de atención a los afectados, a las víctimas, a sus familiares. Y tomo un ejemplo tan concreto como este, pero está sucediendo en este momento. Muchas solicitudes de amigos, muchas solicitudes de el amigo, yo viajaba allá, es que ahí era donde me atendía cuando pasaba las vacaciones, es que yo
soy el que apoyo, soy su mejor amigo y soy el que apoyo, y duele poderle decir, tener que decirle sí, pero tenemos que priorizar y la prioridad está sobre la familia. Entonces no siempre se entienden estos protocolos y eso se hace necesario explicarlos antes, porque esto nos puede traer riesgos en la credibilidad y riesgos reputacionales, y muy seguramente así se explique de la mejor manera. Está ese sentimiento de inconformidad, de la gente se siente discriminada porque usted solo le da prioridad a la familia y yo que soy su amigo. Entonces, ejemplos como esos, tan reales, tan vivientes como lo estamos viviendo en este momento, hacen parte del escenario constante del trabajo de la Cruz Roja. Por eso es que es necesario, frente a estos riesgos, poder evaluar las necesidades, poder pasar esto por el tamizaje de la acción que vamos a hacer. Uno, de los principios fundamentales, definir si lo que estamos haciendo es humanitario, cómo estamos aplicando en realidad esos principios de humanidad. No es solo decir somos humanitarios y prevenimos el dolor, prevenimos el sufrimiento humano, sino de qué manera estamos llegando, estamos teniendo en cuenta esos enfoques, estamos teniendo en cuenta esos enfoques de edad, de raza, de sexo, de género, esos enfoques diversos que son necesarios fundamentar, analizar y poder comprender para poder brindar una mejor acción, una mejor atención a esas poblaciones, a esas comunidades vulnerables o a esas personas víctimas de distintos flagelos, digamos, por la violencia, por el conflicto armado. Cómo atender además con una neutralidad, cómo evitar estos riesgos, cómo poder garantizar esa protección y esa seguridad, absteniéndonos de emitir juicios de valor. Son muy difíciles, hay situaciones que se tornan aún mucho más difíciles porque queremos expresarnos, pero cómo mantener esa neutralidad, cómo a veces, no sé, mordernos la lengua, pero evitar, no solo mordernos la lengua, subir en redes sociales, mantener esa neutralidad y lo que nos permite mantenernos en lo que yo llamo la cuerda floja de la acción humanitaria. Esto es lo que nos permite ese balance, el fiel de la balanza, poder mantenernos ahí entre lo humanitario y la neutralidad, esas necesidades humanitarias, cómo las atendemos de tal forma que nuestra acción no sea una acción con daño y que permita en realidad poder llegar a todos de una manera imparcial y neutral. Garantizar la independencia de la acción humanitaria, a veces no se comprende. Hace poco, justo ahora en el desplazamiento de nuestro equipo a San Andrés, tomo ejemplos concretos quienes me conocen y reales. Me llegó una foto, ¿cómo es posible aquí? Porque la gente está subiendo a un tema de la Armada y se pararon firmes. Y pues mi respuesta fue, hermano, lo único que teníamos para poder mandar la gente era un barco, era de la Armada, no había más, era la única forma de llegar. Y si el protocolo de ellos es que quien subía a su barco se le paran firme, pues no hay otra forma. Sí tomaron la foto, la gente de Cruz Roja entrando y los otros parándose firme, pero ¿qué más podemos hacer? En este caso son esas situaciones que no podemos desconocer, son difíciles porque queda la foto y una foto sin un contexto se puede malinterpretar. De ahí la importancia, precisamente, como lo dice Natalie, es poder analizar esos públicos objetivos, esos públicos de interés, esos stakeholders, porque adentro necesitamos clarificar y esto implica también poder demostrar y entender esa independencia desde el interior. Es muy distinto una situación como esta a cuando me paro en el homenaje al nuevo alcalde y mando la carta diciéndole que con todo corazón la seccional le agradece y lo felicita. Pues ahí no marcamos esa independencia. Entonces es ahí de mantener esa prudencia y poder tener ese equilibrio y entender y sobre todo contextualizar. Siempre van a escucharme hablar del contexto, porque es necesario contextualizar. Una foto, un comentario salido del contexto hace mucho más daño a la reputación y será un daño total a la seguridad. El ejercicio del voluntariado, la unidad y la universalidad son las herramientas que nos permiten recordar que hacemos parte de una institución humanitaria que es la red más grande del mundo y a donde tenemos que llegar cumpliendo con estos parámetros. Entonces no basta solo con que saquemos unas normas, pero que nuestros posiblemente aliados las pasen por alto. No, aquí tenemos que ir todos hablando en el mismo lenguaje y la misma mano, porque finalmente es ahí donde nos mostramos como institución humanitaria, una institución que todo el mundo reconoce precisamente como la Cruz Roja, porque hay una visibilidad demarcada en un emblema, hay una visibilidad demarcada en una identidad. Entonces es ahí donde tenemos unos parámetros, donde tenemos más que unos parámetros, un marco de acción, un marco que nos establece que como institución debemos organizarnos,
poder trabajar con seguridad, poder disminuir los riesgos de la acción, poder llegar de una manera efectiva y eficiente, nos exige prepararnos. Y es ahí donde se plantea el concepto del marco del acceso más seguro. Más que una herramienta, más que un protocolo, es un marco de acción, cómo integrar y entender toda la acción de la Cruz Roja dentro de estos parámetros de la seguridad. No es solo, no únicamente un punto, el reporte de salida, que son necesarios y fundamentales, es cómo esto se integra, cómo esto hay que verlo desde lo misional, desde lo reputacional, desde los riesgos operacionales, cómo entender esas acciones y medidas que se deben tomar en tiempo frío, de manera constante, de manera permanente, para poder mitigar y reducir esos riesgos, sobre todo cuando estamos en un país en el que los contextos en los que nos movemos siempre serán delicados, serán inseguros, donde la confianza y la aceptación deben ser alta. Aquí, si bien entendemos que no sé cómo pasa en otros países, si se logra que las encuestadoras, estas agencias nacionales de encuesta en el país, que siempre sacan los topes de cuál es la institución más querida, en el caso de Colombia lo hay, no sé, en Costa Rica, veía a algunos colegas de la Cruz Roja costarricense que les mando un saludo muy especial, también de Salvador, de Panamá. Ahí no sé cómo funcionan esos países, pero aquí las encuestadoras de opinión hacen encuestas y normalmente salimos bien porque se considera o se reconoce a la Cruz Roja como la institución más querida, pero siempre me han oído decir esto, o sea, somos la más querida con el 8, con el 12 o con el 15% según la agencia encuestadora o como aplique la encuesta. Si somos los más queridos y por debajo hay otros como Naciones Unidas, como Médicos del Mundo, etcétera, imagínense cómo hay que darle sostenibilidad, cómo hay que trabajarte fuerte, no solo para decir que somos los más queridos, sino para sostener esa imagen, para sostener esa identidad, para poder subirla mucho más, porque también esto hay que compararlo. Hoy somos aquí, pero estamos ahí como eran los años anteriores, que tanto estamos subiendo como estamos bajando, porque es que esto hay que darle sostenibilidad y buscar subir. Y eso implica esa aceptación, esa confianza, eso implica esa percepción. Entonces, es ahí donde hablamos de ese camino para la acción humanitaria, un camino seguro, un camino que nos pueda llevar con esa transparencia, con esa seguridad, como lo mencionaba Natalia, y eso implica que estemos preparados, que estemos organizados, que estemos capacitados, que estemos en la capacidad de hacer esos análisis internos de vulnerabilidad y capacidad y de comprender hasta dónde podemos llegar, qué límites tenemos. No podemos hacer todo, entonces hay que decirle a la gente hasta aquí llegamos, o esto es lo que hacemos. No podemos dar respuesta a todos, también tenemos límites, pero implica prepararnos con honestidad, reconocer nuestras capacidades, pero también nuestras vulnerabilidades. Y no para decir, no, es que aquí no podemos y ya, sino entonces prepararnos, cómo podemos mejorar. Esto implica hacer análisis, esto implica aprender a conocer el contexto, aprender a evaluar el contexto. Y justo hablaba con el coordinador de cooperación del CICR sobre este tema, le decía, creo que en el tema de acceso más seguro, el punto esencial donde tenemos que fortalecer mucho más es en el análisis del contexto, porque dependiendo quién lo haga, lo hace de una manera distinta y se observan unos temas y no otros. Entonces, cómo ampliarlo, cómo hacerlo de una manera que sea más efectivo, más eficiente y que logre integrar precisamente esta parte, digamos, baja, si lo ven aquí en el camino de cómo mejorar esa preparación, cómo integrar esos dos filtros, siempre lo digo como esos tamizajes, tanto los principios fundamentales como el acceso más seguro, como los elementos del acceso más seguro, para poder avanzar y poder llegar en realidad hacia donde queremos llegar, cómo nos organizamos, cómo nos coordinamos, cómo nos capacitamos. Entonces, ahí, para lograr ese camino, recordemos que lo que busca el acceso más seguro es precisamente eso, garantizar un acceso en los contextos delicados sin seguridad, poder llegar a las personas, a las comunidades más vulnerables, a las que nos necesitan. La razón de ser del movimiento, la razón de ser de la Cruz Roja son los beneficiarios, son las comunidades, son las personas. No somos nosotros, no trabajamos para nosotros, pero tenemos que prepararnos y tenemos que disminuir nuestros riesgos porque nuestra acción está encaminada en brindar protección. Poder tener esa aceptación, ese acceso a los beneficiarios, poder llegar a ellos, generar confianza y credibilidad en la institución. Y si bien aquí estamos hablando de Cruz Roja, no podemos hablar solo de las sociedades nacionales, hay que entender los otros componentes, el CICR, la federación, los colegas de nuestras sociedades nacionales participantes que llegan a nuestros territorios, a nuestros países, a apoyarnos no solo con recursos económicos, sino también con asesoría técnica, con conocimiento, con experticia, ayudarnos a mejorar y ahí ayudar a entender cómo es que trabajamos juntos como una sola Cruz Roja. O
siempre lo he dicho, al final la gente ve la Cruz Roja me ayudó, la Cruz Roja me atendió, o la Cruz Roja fue la que me negó la atención y no me quiso dar el contacto con mi amigo. Entonces, es ahí, se queda en ese sentir de la Cruz Roja como una institución. Aquí recordar que esto va encaminado para el tema de desarrollar la misión con seguridad. Y para avanzar, recordemos entonces que hablamos de ese acceso, de ese ciclo, es necesario garantizar ese acceso teniendo en cuenta una alta percepción, teniendo en cuenta que hay una aceptación y teniendo en cuenta que podemos desarrollar nuestra acción con seguridad. ¿Cómo analizamos eso? Sustentado en lo que son los 8 elementos de seguridad, en esos 8 elementos del marco para el acceso más seguro, que son los que soportan ese análisis y son los que soportan precisamente el cómo desarrollamos nuestra acción. En el contexto, cómo nos perciben, cómo nos ven, cómo nos están visibilizando. Lo decía Natalie, cuáles son esas partes interesadas, cuáles son esos stakeholders, cómo debemos llegar, por qué nos interesa llegar a ellos, cada uno desde su especificidad, qué mensaje debo pasar, qué mensaje quiero pasar, pero también hay que mirar esas partes interesadas al interior. Nuestros voluntarios, nuestros directivos, nuestros empleados, que hablemos el mismo lenguaje, que nos conozcamos y que seamos conscientes de ese cómo nos perciben, pero sobre todo cómo queremos que nos perciban. 2, recordar las bases jurídicas y políticas, si esto hace parte desde los principios, desde la estructura del movimiento, desde nuestra misión, desde nuestros estatutos, los marcos de acción y los marcos de acción tanto de la sociedad nacional como de la federación, la estrategia 20, en este caso la 2030 que inicia el año entrante, hacia dónde queremos llegar, saber por qué desarrollamos nuestra acción en unos parámetros específicos, cómo nos ampara la ley, cómo en temas de orden público y en temas como el de este año frente a la pandemia por COVID, nos pone unos limitantes y nos pone unas características que tenemos que seguir cumpliendo. Hoy, uno de los puntos álgidos en San Andrés es precisamente el tema de cómo brindo atención, pero cómo protejo a la gente y cómo protejo frente al riesgo por COVID. Entonces, son muchos limitantes que hay que analizar. La aceptación de la institución, ya lo decía, recordar siempre el rol de auxiliar de los poderes públicos, analizar esas partes interesadas y poder explicar sobre todo esa independencia, esos contactos que sean transparentes, que sean congruentes y esa asociación y análisis, cómo vamos con otros, porque esto va de la mano también de la aceptación de la institución con la aceptación de las personas, nuestra aptitud, nuestra actitud, esa reputación, qué estamos diciendo, cómo me estoy comportando, la transparencia, esto nos lo pide desde el mandato de la Conferencia Internacional, esa rendición de cuentas, esa transparencia, no solo en los recursos, en la acción, en la actitud, en poderle decir a las comunidades, aquí estamos para ustedes, porque ese es el fin último de nuestra acción humanitaria. Y esto implica también la identificación tanto en visible desde el uniforme, el uso del emblema, el uso del carnet, pero desde la acción, desde la actitud, desde el reconocimiento, desde el dar a conocer esa acción humanitaria, la visibilidad, ese análisis de percepción que va de la mano, como lo decía Natalie, con el tema de la reputación, o sea, ¿qué están diciendo? ¿Qué queremos que digan? ¿Cuáles son esos mensajes que tenemos que pasar? Y cómo aprovechamos de manera positiva las redes, cómo nosotros como usuarios de las redes, tanto en lo personal como en lo institucional, debemos mantener esa coherencia, recordar que somos Cruz Roja y que las acciones de uno influyen o repercuten sobre las acciones de los otros. Y ahí, para poder organizar eso, necesitamos una coordinación interna, una comunicación. Una de las falencias más grandes, no sé si en otras sociedades nacionales, pero a veces que tenemos al interior del movimiento es eso, que no nos hablamos o que nos hablamos a medias o que no juntamos todo. Entonces, no todo el mundo tiene la misma información y es necesario dentro de ese marco de seguridad poder tener esa comunicación y coordinación interna de manera clave y efectiva. ¿Para qué? Porque si al interior tenemos claro lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir, podemos transmitirlo afuera. Y es ahí donde logramos esa comunicación, esa coordinación externa, el conocimiento de esas partes interesadas o los stakeholders, como los llama Natalie, pues, o en comunicación, esa articulación con los otros, las bases de datos actualizadas, los contactos claves, qué me interesa con qué puedo hablar, de qué manera, cómo me interesa pasar esos mensajes claves. Y es ahí donde la comunicación operacional se nos vuelve una herramienta esencial y fundamental del elemento 7 de la comunicación. Esa comunicación que siempre va dirigida a públicos externos y que va de la mano con los mismos elementos del acceso más seguro, buscando esa confianza, buscando esa aceptación, esa credibilidad, buscando ese acceso a través de un diálogo y un diálogo seguro.
Y para eso hay unos elementos, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta los públicos objetivos, preparar los mensajes, qué es lo que queremos pasar, escoger o seleccionar las mejores herramientas con las cuales queremos llegar, bien sea el directo, el voz a voz, la radio, una entrevista, una cuña radial, el contacto con los niños, porque no es todo va dirigido a un solo público, de una sola forma, hay que canalizarse por todos los públicos, como a través de la recreación, a través de la lúdica, la pintura, puedo enseñarle a los chiquitos qué es la Cruz Roja y que a través de ellos pasemos mensajes, como las cuñas radiales, como los videos, las entrevistas, el utilizar los distintos canales de comunicación que puedan llegar a esas comunidades, no solo en la ciudad, pensar mucho en la ruralidad, pensar mucho cómo llegamos a esa comunidad, a esas poblaciones beneficiarias, y esto nos exige también, para poder llegar, tener en cuenta el elemento 8, que son el análisis y la gestión de los riesgos operacionales, tener en cuenta los protocolos de seguridad. En Colombia los denominamos la serie 1000 o las normas de procedimiento y seguridad, no sé en otras sociedades nacionales como lo denominen, o en otras entidades, porque aquí también tengo entendido, tenemos personas que son diferentes al movimiento, que también pueden dentro de sus empresas tener en cuenta sus protocolos. Y ahí es tener en cuenta, digamos, como esas líneas de gestión, el análisis del contexto, verificar las condiciones de seguridad y la comunicación, la planeación y la planificación de las actividades institucionales, esa coordinación previa tanto interna como externa, en lo local, en lo nacional, en lo rural, las autorizaciones, los registros, la salida, el control y seguimiento permanente, porque hay que evaluar, hay que monitorear. Esto no es solo ir a hacer una vez una comunicación, hacer una actividad, hay que hacer una evaluación, un monitoreo constante que nos permita precisamente evaluar y saber dónde tenemos que seguir atacando, dónde tenemos que prevenir. Lo ideal, y sobre todo en la comunicación operacional, es que lo hagamos preventivo, y esto implica que nuestra preparación deba ser una preparación constante, que tengamos listo las listas de chequeo, las listas del personal, los reportes de salida, los reportes quincenales, si es que vamos a atender pacientes, si vamos a trasladar, que recordemos que debemos llevar los listados para la entrega al paciente, si es que estamos en tema de gestión y manejo de cadáveres en emergencias como las que estamos viviendo ahora, no sé, en Valdivia, en Antioquia, que ha habido tantas víctimas este año por los deslizamientos. Allí, ¿cómo podemos hacer ese traslado? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Las actas de verificación y sobre todo los compromisos y mucho más cuando trabajamos con medios externos o cuando permitimos o llevamos en la evaluación de nuestros proyectos personal externo para que tome fotos, esos compromisos, esas actas. De esta forma es entender precisamente cómo la seguridad, la comunicación operacional, cómo integran ese quehacer de nuestra acción humanitaria, ese quehacer del cumplimiento de la misión, y ese quehacer, el cumplimiento de la misión, esa es la doctrina institucional. La doctrina institucional no es una persona. La doctrina institucional, en el caso de la Cruz Roja Colombiana, no los ampara, no es un área. La doctrina institucional es comprender la misión, comprender el para qué estamos aquí, comprender qué hace la Cruz Roja y que nuestra labor es velar por la protección mínima de las personas, brindar esos mínimos de protección, garantizando, velando por esos derechos de vida, salud y dignidad de la mejor forma, con seguridad. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a nuestros beneficiarios, que son la razón de ser de nuestra institución. Fernando. Cristian, muchas gracias. No sé, ya ahora sí van a venir preguntas. Luzá, muchísimas gracias por tu valioso espacio, como siempre, ampliando nuestros conocimientos, por toda la información, por todo lo que nos enseñas, que siempre es muy valioso desde tu experiencia, también desde los ámbitos institucionales, como bien nos dices, desde la parte doctrinal y todo el tema institucional de nuestro movimiento. Es muy valioso para que, si sabemos cómo actuar internamente, obviamente vamos a reflejar eso externamente en la sociedad, como elementos positivos que somos. Desde las seccionales, Luzá, mil gracias como siempre por apoyarnos en diversas paneles, en diversas charlas y espacios de conocimiento, y por compartirnos todas, no solo tus experiencias, sino todos tus saberes, y que son muy importantes, y sé que cuando se aplican sirven demasiado. Muchísimas gracias, Luzá, mil gracias también a Natalie. Muchas gracias por tus palabras.
bueno, aquí estamos sin preguntas o comentarios. Vamos a empezar con el panel de preguntas. Allí ya tenemos algunas en el chat. Ya saben que las podemos hacer por allí. Voy a irme en orden. Estaba mientras Luza hablaba un poco allí, estaba viendo el chat. Agradecer pues a las seccionales hermanas que nos han saludado, a Meta, a Nariño, Boyacá, Oimía. Bueno, varias seccionales hermanas nos están dando allí el saludo, y agradecer también a nuestros panelistas que nos han hablado el día de hoy. Cabe resaltar de que el día, este webinar, este espacio virtual, no va a ser certificado, porque los dos temas ya han sido certificados anteriormente, pero allí se ha venido manejando la encuesta de satisfacción, para que allí en el chat se ha venido, la sesión hermana de Cundinamarca también allí lo ha compartido el link donde está la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias, de verdad. Y hay de las sociedades nacionales hermanas también, la Cruz Roja Costarricense, mil gracias. Allí, mientras hacía la revisión, donde habían preguntas en el chat, allí había un saludo de ellos. Muchísimas gracias, porque sé que como otras sociedades nacionales nos han acompañado en estos espacios, y ha sido pues muy valiosa la asistencia de todos ustedes, y para nosotros pues de que ustedes adquieran esos conocimientos. Bueno, muchísimas gracias también a personal de las demás entidades y otras instituciones que están siempre allí, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Muchísimas gracias por su valiosa participación. Allí nos están agradeciendo. Mil gracias a todos los que nos agradecen, y a todos los que dan sus palabras de gratitud a nuestros ponentes. Bueno, ya ahí tenemos una pregunta de Fabián Moya. Dice así, era cuando Natalie estaba dando la charla. Dice así: este proceso suele presentarse en cualquier organización donde se debe articular para superar la crisis reputacional presentada. ¿Cómo debe ser ese plan para buscar la estabilidad emocional, financiera, laboral y de proyección? Esta pregunta la hace Fabián Moya y se la hacía Natalie cuando estaba realizando su ponencia. Natalie, adelante. Muchas gracias, Cristian, y doctor, también muchísimas gracias por estar siempre pendiente de este tipo de charlas que también nos ayudan a afianzar esos conocimientos de nuestras seccionales. En este caso, recordemos que para generar un manual de comunicación, un manual de crisis reputacional, primero debemos saber que ese documento es un documento confidencial, con información clave sobre cómo gestionar la crisis. Además que debemos actuar para dejar la improvisación de lado y generar puntos claves. Además, es importante que este documento se realice en momentos de calma, antes de que estalle cualquier tipo de crisis. No podemos hacerlo durante una crisis, sino en momentos de calma, cuando sepamos que queremos afrontar y que queremos solucionar estas situaciones. Es importante que nos asesoremos de una persona a cargo que sepa de las crisis reputacionales. Sin embargo, ¿qué es importante que debe tener un documento según pues lo que el doctor quiere también afianzar y solucionar? Primero, definir un mapa de riesgos. Tenemos que hacer una lista de nuestras vulnerabilidades y sobre todo de los riesgos y posibles riesgos. Ejemplos, riesgos entonces de alimentación, de industria, de nosotros como voluntariado, como empleados. Esos riesgos tenemos que generar una lista de vulnerabilidades. Segundo, identificar las fuentes de una posible crisis. Si son fuentes internas, si son fuentes externas como socio, proveedores, medios de comunicaciones, redes sociales. Eso es muy importante. Además, en este manual que debe haber mensajes a transmitir. Tenemos que saber cuáles son y elaborarlos nosotros mismos, claramente en un equipo. Tenemos que elaborar los mensajes a difundir, y esto anticipándonos a lo que va a suceder. Entonces, hacemos un caso hipotético de, por ejemplo, un accidente, de una posible intoxicación, y generamos mensajes claves frente a esas situaciones. Luego, ¿qué generamos? Además de generar un plan, un documento escrito confidencial, debe haber un comité de crisis. ¿Quiénes forman parte de este equipo? Y quiénes van a gestionar cada crisis con sus responsabilidades y sus funciones.
Por lo general está formado por pues, la dirección general, dirección de comunicaciones, responsables de áreas y departamentos que podrían ser afectados. Estos equipos también cambian dependiendo del tipo de crisis, hay que tener eso en cuenta. ¿Quién coordina la información a transmitir? ¿Quién es el portavoz interno, el portavoz externo, el portavoz telefónico? ¿Quiénes van a ser los asesores? Vamos a tener una asesoría jurídica, de producción, de seguridad y también el director del comité. Además, debemos tener un protocolo de actuación a seguir, es decir, un paso a paso para actuar con rapidez y aplicar el protocolo paso a paso como debería ser. Además, tener en cuenta cuál va a ser el papel que vamos a cumplir con los medios de comunicación en este caso, el listado de los medios de comunicación, nombre del medio, nombre del periodista, teléfonos, correos electrónicos, no es cualquier documento, es un documento bastante amplio, pero eficaz. Y pues también vamos a generar un tratamiento de los medios de comunicación y cómo vamos a responder a todos los afectados por la crisis. Es decir, vamos a tener otra lista con los afectados o públicos afectados. Tener el nombre y cargo, teléfonos y correos electrónicos de las posibles personas que puedan llegar a ser afectadas o comunidades. Y algo que quisiera finalizar pues dando esa respuesta para todos ustedes es realicemos simulacros. Si no realizamos simulacros de cómo gerenciar una crisis reputacional, no estamos realizando nada. Una puesta en escena del manual permite no solamente tenerlo guardado en una caja fuerte, aunque es confidencial, me refiero para la organización. Debemos generar esos simulacros que nos permiten entrenar los mensajes, entrenar las personas, la situación, los voluntarios, el movimiento, los líderes y los portavoces. Muchísimas gracias. Espero les haya servido. Natalie, muchísimas gracias por allí aclarar la duda, también la pregunta que tenía el doctor Juan Moya. Mil gracias a él por la pregunta, por estar tan participativo en nuestro chat, realizando pues allí como siempre las preguntas de nuestros ponentes, aclarando también dudas. Y bueno, seguimos aquí en el chat, hay más saludos, agradecimientos. Sé que por aquí tenemos otra pregunta del doctor Fabián. Sí, bueno, acá hay otra pregunta. Dice, las normas de AMS no están sujetas al riesgo. Este depende del contexto de un lugar determinado. ¿Cómo logramos mantener una confianza cuando las condiciones de seguridad no se dan y la comunidad espera la acción inmediata? Bueno, muchas gracias al doctor Fabián por sus preguntas de siempre, que siempre lo pone a uno a pensar. Entonces aquí es importante tener en cuenta, uno, que no hay unas normas de acceso más seguro, que AMS, como lo escribes, acceso más seguro, es que ya no las normas, es de entender el acceso más seguro como un marco de acción, que es lo que tenemos que preparar. Dos, es entender que el acceso más seguro no es una contraposición, es de o escojo entre acceso más seguro o escojo entre acción. No, hay que actuar. Lo que pasa es que la acción hay que hacerla dentro de esos parámetros de la seguridad, porque si no tenemos unos parámetros de seguridad y se actúa, pero finalmente esto le cuesta vida o le cuesta bastantes riesgos a la institución, y no solo hablo desde riesgos económicos incluso no solo reputacionales, sino en personas, en el desarrollo de la actividad, en el cómo llegar a la comunidad, en la confianza con la comunidad, pues puede que entres una vez, pero ya después no. Entonces, hoy actúas, pero ya después no puedes volver a otras comunidades. Entonces, finalmente, quien se perjudica al no poder llegar con la acción y no poder brindar seguridad es la misma comunidad. Entonces, es por eso que el énfasis con el tema del acceso más seguro no es pensar el acceso más seguro en la salida, en el momento de la emergencia, si aplico la seguridad, esos son los protocolos de seguridad, si tengo el checklist, el reporte, la aplicación, reporte de salida, que es, digamos, la gestión, como lo llama el elemento 8 del acceso más seguro, la gestión de los riesgos operacionales. Pero acceso más seguro es entenderlo como la casa, ¿sí? Como la casa en la que me preparo, tiene que ver con la planeación. Entonces, para poder disminuir, nunca hay riesgo cero, presidente Fabián, ni mucho menos en estos temas. Entonces, no es que el acceso más seguro dependa del contexto, esté sujeto al contexto, hay que analizar siempre. Entonces, es casi como si nos volviéramos a sacar la bola de cristal. Entonces, en tiempo frío, siempre en tiempo frío hay que estar preparados
No es que voy a empezar, las seccionales ni las sociedades nacionales empiezan desde cero. Hoy empiezan su preparación, revisar qué tengo. Tengo unos estatutos, tengo unos parámetros, estoy reglamentado. Ahí ya hay un avance. Es que aquí me toca ajustar, pues entonces voy ajustando, y eso es lo que se hace en tiempo cero. Tengo unos parámetros como los que establece la Federación para las Sociedades Nacionales que funcionan bien. ¿Cómo bajo eso y cómo lo aplico a mis seccionales? Aquí me falta mejorar, aquí no tengo una estructura. Eso se debe ir preparando, eso se debe ir trabajando para poder tener esa capacidad, porque son distintas herramientas. Ahí sí tenemos distintos instrumentos, herramientas que se deben ir incorporando y que se deben ir trabajando de manera conjunta. No es se aplica uno o aplico el otro, es cómo los integro para poder tener la mejor preparación y planeación posible. Eso implica también preparar a los equipos, y preparar a los equipos no es si tengo 2 o 3 personas expertas, o el uno en doctrina, el otro en acceso más seguro, no, es que en general todos, voluntarios, directivos y empleados, comprendamos la misión, voluntarios, directivos y empleados, comprendamos y entendamos cómo se hace ese ejercicio de los principios fundamentales. Es un poco, si me permiten la comparación, de que nosotros mismos, si me permiten la comparación con el tema de derechos humanos, hablar de derechos humanos no es solo ir a hablar de una serie de convenios o tratados que se aprueban, es entendernos como sujetos de derechos y cómo como sujetos de derechos nosotros mismos todos los días tenemos el derecho, pero también la responsabilidad de aplicarlos. De igual forma pasa con los principios. Como integrantes de la institución, como integrantes del movimiento o como integrantes del mundo humanitario, porque también funciona para otras organizaciones que desarrollan acciones humanitarias, hacemos ese ejercicio diario cotidiano, cómo aplicamos los principios, cómo disminuimos esos riesgos, cómo evaluamos, lo decía Natalie, cómo hago esos parámetros, justo en la respuesta anterior, de cómo voy haciendo esos parámetros, cómo analizando esos riesgos que se me pueden presentar. Aquí tengo estos riesgos, estos ya los superé, pero se me pueden volver a presentar. Un riesgo, una amenaza en este momento de emergencia que nunca en la vida habíamos contemplado, pero que a futuro se tendrá que seguir contemplando, es un tema como el de la pandemia. En el mundo había pasado, sí, pero nosotros, nuestras generaciones no la conocíamos, y creo que en el continente americano se nos habría podido pasar por encima cualquier cosa, terremotos, sismos, inundaciones, huracanes, pero no una pandemia, y hoy la estamos viviendo. Un tema como el huracán, quienes lo viven anualmente en la temporada de huracanes, todos nuestros compañeros y colegas de Centroamérica que lo sufren anualmente, unos más fuertes que otros. En el caso de Colombia, después de muchos años, es la primera vez que nos golpea de esta forma tan fuerte un huracán. Eso no implica que todavía hay que esperar hasta ahora para prepararnos. Teníamos que estar preparados antes, como país, como departamento, no solo como Cruz Roja. Entonces, eso implica que no hay que esperar que lleguen las cosas, sino que hay que seguirnos preparando y aprender de las que pasan para poder disminuir los riesgos y poder buscar esa disminución. Eso implica la preparación. ¿Y cómo frente a la percepción? La comunicación operacional, presidente, es constante, es permanente. No es solo la reactiva, no es solo si saco, si nos están suplantando y utilizando nuestro nombre, entonces saco un comunicado de prensa. Hay que sacarlo y es necesario, pero hay que hacerlo constante, hay que hacerlo permanente. Y la comunicación operacional, pues, insisto, no es solo el tema de la gran charla, la conferencia, y el señor o la señora como yo que se para y echa carreta y entretiene a la gente o la emboba durante 2 horas echando la carreta. No, es el día a día, es el vis a vis, es la coordinación con esa institución, con esa entidad, con ese funcionario, con el panadero, con el señor de la esquina. No hay nada más efectivo que el voz a voz y la comunicación operacional que se hace día a día, con la participación, con la presencia, con el contar el otro que hacemos, con nuestra actitud, cómo pasamos los mensajes, cómo vamos mirando ese tema reputacional desde comunicación, desde la experta es Natalie, pero cómo voy analizando en mi zona, en mi territorio, cómo nos perciben, qué tanta credibilidad hay, que a veces hay que invertir plata, claro, pero que también hay que hacer esos análisis de percepción de manera constante, de manera permanente. O sea, el acceso más seguro no se puede quedar solo en un comité de seguridad una vez al mes o cada 3 meses. Tiene que ser constante y permanente, y dentro de esa planeación y planificación como sociedad nacional, y si lo bajamos al terreno como las seccionales o filiales, o mucho más como las unidades municipales o los grupos de apoyo, no sé cómo se llaman en otros países, esas unidades más pequeñitas que también se llaman filiales. Entonces es ahí, esto hay que integrarlo, y es
Y lo que pasa en los grupos de apoyo en las unidades municipales pasa en la seccional. Entonces, cómo integrar esto, cómo hacer parte de esa comunicación. Y de otro punto, la comunicación interna. Que todos sepamos qué está pasando, que hablemos el mismo lenguaje, que haya esa pertenencia y ese sentido de pertenencia se da cuando hay comunicación y cuando hay involucramiento de las cosas que pasan y hasta dónde queremos llegar y hay claridad en el mensaje y en el enfoque. Eso me parece que son dos puntos. Nunca vamos a tener riesgo cero, y mucho menos en contextos difíciles de conflicto armado como el nuestro, pero creo que esas herramientas y esa planificación nos permite mitigar o disminuir muchos riesgos y poder garantizar un acceso mucho más efectivo y eficaz a nuestros beneficiarios. Bueno, Luisa, muchísimas gracias allí pues nuevamente por aclararnos las dudas. Al doctor Ryan, muchísimas gracias por las preguntas que tienen. Bueno, vamos aquí a los participantes. Tenemos una mano levantada de Jesús Escalona. Silla. Jesús, adelante, alguna pregunta que tenga. Muy bienvenido, muchísimas gracias por tu participación. Tengan buenas noches todos. Desde Costa Rica les enviamos nuestro fraterno saludo como Sociedad Nacional Hermana. Particular saludo a Luz Amparo, que tengo el agrado, el honor de conocerla, igual que a Carlos Alberto, que lo veo ahí en línea, y que fue uno de los que nos vino a visitar hace más de 10 años y a inducirnos en los primeros pasos para el tema de posicionar el acceso más seguro acá en la Cruz Roja Costarricense. No tengo una pregunta, pero quería compartir con ustedes, si me lo permiten, un par de comentarios que podrían complementar la presentación de ambas expositoras, por demás muy buenas, muy valiosas, ¿verdad? Al respecto de la presentación de Natalie, les quería compartir una experiencia reputacional que sucedió acá en nuestra sociedad nacional cuando estaba en la mesa política del país, en la que Cruz Roja Costarricense, por supuesto, se mantiene bastante alejada en estricto acatamiento de sus principios fundamentales. Estaba en la mesa política el tema de la aprobación o no del matrimonio de personas del mismo sexo. Y nosotros, pues, por supuesto, manteniendo nuestro rol meramente neutral, no tomamos parte en el asunto. Sin embargo, de los simpatizantes, de las personas que estaban a favor de que se aprobara esta ley, algunos se encontró en las redes sociales, que ahora son muy diversas y muy fáciles de acceder, se encontró una publicación de una de las seccionales de nuestros colegas de la Cruz Roja Americana, en la cual ellos estaban apoyando abiertamente la unión homosexual y todo esto del movimiento LGTBI, en la cual inclusive tenían hasta material de distribución donde favorecían con la bandera de todos los colores y todo esto justo al lado del emblema de la Cruz Roja Americana. Y esto se convirtió en una crisis reputacional para la Cruz Roja Costarricense, en razón de que criticaban que por qué la Cruz Roja Costarricense no apoyaba abiertamente el movimiento en favor de que eran derechos humanos y toda una serie de cosas, como si lo estaban haciendo en los Estados Unidos. Entonces, este comentario nada más para que vean que una crisis reputacional puede venir por la acción, pero también puede venir por la inacción o por el hecho de no estar haciendo simplemente nada. O sea, el estricto cumplimiento de los principios fundamentales vino a convertirse en algo en el que nosotros, por no haber tomado partido, simplemente se nos acusó y se nos señaló, y fue una crisis reputacional que nos costó bastante manejar, porque entonces nos estábamos echando como enemigos a las personas que estaban esperando que nosotros apoyáramos esto, porque lo estaban asociando al derecho humano y que nosotros como institución humanitaria debíamos apoyarlo abiertamente. Esto como para complementar un poco ahí la presentación de la colega Natalie, a quien felicito. Y con un comentario que hizo Luz Amparo en su presentación sobre el reconocimiento que hacen las casas encuestadoras. Ciertamente aquí en Costa Rica también sucede. Una de las universidades más renombradas publica año con año, entre diversas líneas,
a las instituciones que gozan de mayor confianza y de mayor credibilidad de parte de la población. Y la Cruz Roja Costarricense, afortunadamente, ha salido en los 3 primeros lugares durante los últimos 15 años. Después de haber ocupado por mucho tiempo el primer lugar, de pronto empezamos a aparecer como en el segundo y en el año pasado hasta en el tercero, cuando nos dimos al análisis de saber por qué seguíamos estando entre los primeros lugares, pero por qué habíamos perdido ese posicionamiento. Pudimos ver que la institución que estaba apareciendo en primer lugar llevaba precisamente más de 2 años metiéndose muy fuerte con las redes sociales. Entonces mi invitación acá es para reflexionar que el hecho de no mantenerse siempre en el primer lugar no necesariamente implica que estamos dejando de gozar de la confianza de las comunidades, sino que de repente otras instituciones puedan tener un mayor posicionamiento mediático. El pagado y el gratuito de las redes sociales meten mayor cantidad de material, se involucran un poco más a nivel de las actividades y la interacción con algunas comunidades, pero no necesariamente emprenden mayor cantidad de acciones humanitarias. Entonces yo se los quería compartir para que vean que desde acá, al igual que ustedes, también le ponemos atención a estas estadísticas y analizamos cuáles son no solamente sus resultados, sino el impacto y la causa. Les mando fraternal saludo a la distancia. Gracias por el espacio. Buenas noches. Excelente, Jesús. Muchísimas gracias por tu aporte y un placer también saludarte. Jesús, muchísimas gracias por tu aporte. También un saludo muy fraterno, un abrazo desde la Sociedad Nacional de Cruz Roja Colombiana a la Cruz Roja Costarricense, a la Sociedad Nacional Hermana y a todas y todos allí que también son miembros de esta gran familia humanitaria en todo el mundo y también aquí en Latinoamérica. Jesús, muchísimas gracias nuevamente. Sigamos aquí. De pronto no sé si alguien más voy a ver en el chat. Allí nuestra compañera Rosalía Parra nos da también un aporte. Ya hablamos con Juan Felipe, ya veo otra mano allí levantada. Allí nuestra compañera Gloria Parra habla del elemento diferenciado y factor de éxito, además del que hacer, es cómo actuar. Y como la interiorización y apropiación de la cultura organizacional de los principios y valores. Gloria, mil gracias por ese aporte tan valioso que nos das allí, que de verdad es algo que debemos, como dices allí, interiorizar como cruzrojistas y como cruzrojistas que somos. Bueno, seguimos allí con más manos. Allí tenemos a alguien más que está pidiendo la palabra. Ya tenemos allí a Juan Felipe Angulo. Juan Felipe, muy buenas noches, muy bienvenido y mil gracias por tu participación. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, Juan Felipe. Sí, buenas noches. Sí, ok. Pues, primero que todo, felicitarlos. Me encantan estos espacios, pues, de aprender con la institución, una institución tan querida y tan respetada como siempre ha sido la Cruz Roja, que a la cual le tengo un gran aprecio, no solo personal, sino familiar. Contextualizando un poquito, soy comunicador social y yo tenía una duda para ambas ponentes. Yo pienso, y lo digo muy respetuosamente, que la Cruz Roja sí la queremos mucho, es muy importante y siempre está, pero también complementando lo que decía el colega de Costa Rica, yo pienso que se han quedado un poquito quietos en el manejo, no necesariamente de redes, porque lo que él dice es cierto, no es porque haya perdido credibilidad, sino que otras personas gestionan mejor las redes y esas son una de las razones. Pero el hecho que no salgamos en redes en tiempos de calma también significa que cuando se nos venga una crisis, como posiblemente nos puede pasar a diario, tengamos menos respaldo. Y esa crisis, si no está gestionada desde antes, previéndola mediáticamente, yo creo que es contraproducente para la Cruz Roja y para cada una de las seccionales. Además, pienso que somos un poquito, pues perdón que diga somos, no soy ni voluntario, pero pues la quiero mucho,
somos a veces más reactivos desde Cruz Roja ante las situaciones que se nos ven en los medios, porque es que hacemos demasiadas cosas que no se visibilizan, y yo sé que los medios de comunicación, si no se les paga, si no es una noticia negativa, no nos sacan. En la institución para la cual yo trabajo nos sucede a diario, tenemos crisis a diario y nos sacan las cosas malas, pero las buenas es más difícil. Por eso pienso, o no sé si es una de las políticas de la Cruz, no salir constantemente con cuestiones positivas, visibilizar más lo que se hace, porque simplemente o no le interesa o simplemente pues porque está dentro de los planes estratégicos de comunicaciones que tienen desde la nacional o desde la red internacional de la Cruz Roja. Perfecto. Luzca, ¿te parece? Listo. Sí. Sí, yo solo quiero decirle a Juan Felipe que comparto en gran parte de lo que mencionó. Es cierto, nuestro papel en comunicación debe ser mucho más preventivo que reactivo. Hay situaciones, y no solo por el reputacional, en este año lo hemos vivido mucho, por ejemplo, con el tema de la suplantación, y donde hemos tenido que sacar varios comunicados, incluso conjunto con el CICR, anunciando frente a falsa información, que no somos nosotros, que nos dejen engañar. Pero claro, esto se mueve en redes, pero por eso el énfasis que yo hago, que se hace desde la línea de comunicación operacional, es ese, debe ser constante, debe ser permanente. Entre más visibilicemos nuestra acción de lo que hacemos, pero también de lo que no hacemos, porque también hay que contarle a la gente qué no hacemos, cuáles son nuestros límites, hasta dónde llegamos, porque también a veces mencionamos y generamos falsas expectativas, que después la gente dice, pero usted dijo que hacía, y cuando le decimos, no, es que hasta aquí podemos llegar, pues genera un tema que se nos puede venir en contra, y por el contrario, valga la redundancia, ser más contraproducente. Entonces, sí estoy de acuerdo con eso, que debe ser mucho más preventiva. De hecho, este es el énfasis de la comunicación operacional, de manera constante, de manera permanente, apoyarnos mucho más con las redes y con los medios. No siempre es tan fácil, sobre todo a nivel de filiales, pues por el manejo, por los costos, no sé si pasa en otras sociedades nacionales, pero es un tema contundente, y de pronto pues no tenemos a alguien aquí en nuestro equipo nacional de comunicación, pero sí puedo decir, o sea, no es que se trate de una política, lo que pasa es que también hay, tú mismo lo dices, hay demasiada información. Entonces en este momento estamos, por ejemplo, con el huracán, pero al mismo tiempo hay que hablar del banco de sangre, al mismo tiempo hay que promocionar el tema de lotería, al mismo tiempo hay que promocionar un proyecto. Hoy estábamos, por ejemplo, con la campaña frente al día del 25 de noviembre, la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Entonces son muchos escenarios que terminan a veces agotando. Yo a veces lo digo, se lo comento a mis colegas de comunicación, de tal vez centrémonos en el año en 2 o 3 campañas fuertes, grandes, y posicionémonos en un tema y darle más visibilidad, porque a veces también tenemos tanto que mostrar sobre temáticas y sobre distintas acciones, que terminamos invisibilizando una u otra, o ya se satura, y finalmente la gente no le queda claro de qué es todo lo que hacemos. Hacen un montón de cosas, pero en últimas no tienen claro qué. Entonces creo que, no sé si le pasa a otras sociedades nacionales, pero también ese es un tema que sí se ha estado analizando, de trabajar mucho más en temas de campaña, y también desde el manual de imagen. En este momento el Departamento de Comunicación, el área de comunicación, está trabajando una actualización del manual de imagen y poder fortalecerlo mucho mejor, precisamente con esto, con esa visibilidad, y no solo desde redes y medios. Muchas gracias. Bueno, de mi parte también te agradezco pues la intervención, me parece apropiada a esta temática que estamos viendo actualmente, y también nos agrada mucho que quieras tanto también esta institución como la queremos nosotros. Pero así como tú lo dices y como lo dice Luz Amparo, es importante elegir apropiadamente los canales de comunicación y prepararnos para ello. Es decir, actualmente hay tanta información, como dice Luz Amparo, que no se puede abarcar completamente, pero sí nos podemos preparar. Ese también a veces es un riesgo que corremos como una organización que hace tantas cosas, que tiene 32 seccionales, tantas unidades municipales y grupos de apoyo, y no hay una refracción de la comunicación. Entonces no solamente nos falta es comunicar, elegir los canales de comunicación y saber qué queremos reflejar como marca. Entonces te agradezco mucho, y claramente es algo que queremos
pues creo que todos como voluntarios, como empleados, lo mejoraremos involucrándonos en ese aspecto de comunicación, que creo que ahora ha avanzado mucho más. Juan Felipe, ¿tienes alguna otra apreciación? Sí, hola. Sí, pues en eso estamos de acuerdo y estamos hablando muy bien contextualizados. Pero yo también quiero invitar, yo he visto el trabajo que hace Cristian, me parece muy buen trabajo, porque hasta donde sé Cristian le trabaja muy bien al diseño y a ese tipo de cosas. Pues estoy siendo un poquito atrevido viendo el trabajo del hombre, que me parece bueno. Sin embargo, yo sé y tuve la oportunidad en algún momento de empezar a hacer el infórmate, porque tuve contacto con algunas de las seccionales. No sé si el infórmate es solo por seccional a cada regional o está a nivel nacional, pero ese infórmate, cuando se hace digital, se hace por mailing y de otras formas, es la forma como desde mis redes sociales yo puedo mostrar todo lo que tenemos. Créeme que yo en mi empresa tengo más de 32 seccionales y todos los días es una crisis diferente. Yo trabajo muy graciosamente en este momento y queriendo tanto la institución, yo trabajo para el Ejército Nacional. Es durísimo mostrar las cosas buenas que hacemos todas las instituciones, pero yo pienso que ese aprovechamiento de las redes de la Cruz como tal es mucho más fuerte. Bueno, hago la aclaración, estoy hablando a título personal, no como institución. Es mucho más fuerte si lo gestionamos y hacemos alianzas estratégicas, que yo sé que hay puntos donde se roza con todos los valores, con toda la imparcialidad, con toda la neutralidad, con todos los ideales que se llevan dentro de la Cruz, pero que se puede trabajar más interinstitucionalmente, porque ese es un stakeholder que también se maneja muy fuerte, y eso lo ven, por ejemplo, cuando se maneja crisis, cuando se maneja reputacional, porque nosotros podemos mejorar, y acá en el eje cafetero se puede manejar mucho mejor, más de lo que ya se está haciendo, porque en el momento que una seccional como la de Quindío venga y salga a mostrar una cosa que se está mostrando, así no se haga, qué sé yo, Caquetá, que conozco pues más o menos también el territorio, Putumayos, en estas otras regiones, pero que se muestre que desde acá, como Cruz Roja, porque es que es una sola marca, es Cruz Roja, se puede visibilizar y se puede hacer mejor teniendo terceros validadores que pueden hablar por nosotros y no tenemos que necesariamente salir a decir nosotros, miren, estamos haciendo. Entonces, bien, porque creo que acataron muy bien las ideas, pues lo que quise decir. Cuenten conmigo a nivel personal. Hay otras personas también de la Cruz que conozco y que quiero mucho y que saben más o menos qué sentimiento tengo yo por la institución, y cuenten con porque no es solo nivel local, sino regional, nacional e internacional, si se puede apoyar, cuenten con ese apoyo, porque me gustaría, si necesitan y si quieren alguna vez participar en ese proceso, porque creo que podemos hacer un buen grupo interinstitucional interdisciplinario. Muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias por la apreciación. También, pues, obviamente también mil gracias, mi hermano, por reconocer muy bien el trabajo. Mil gracias, muy agradecidos pues como seccional también por hacerlo, y pues obviamente a los demás colegas de las seccionales hermanas y por esos aportes y las apreciaciones que das muy valiosas, muy importantes. Juan Felipe, hermano, muchísimas gracias. Las puertas como siempre abiertas, también lo que necesiten, igual mi hermano, a título personal, son de los gustos. Vale, Luz, ibas a decir algo. No, darle las gracias a Juan Felipe pues por su ofrecimiento y pues por su comentario, que es muy pertinente y tiene razón en eso, hay que trabajar mucho más. Digamos que nuestro equipo de comunicación ha estado tomando nota de precisamente de este tipo de elementos de cómo fortalecer mucho más. Como le decía Natalie, se ha mejorado mucho, y pues de todos modos también le pasaré su mensaje a nuestro equipo de comunicación, que tengo un muy buen contacto con ellos. Entonces, bienvenidos sus aportes y sus comentarios. Luz, mil gracias. Bueno, ya con Juan Felipe damos aquí, ya damos, obviamente por el horario, damos ya finalidad
de este webinar, de este espacio virtual. Mil gracias a nuestras ponentes, allí a Luz Amparo, a Natalie, mil gracias por, desde el principio se los he dicho, pero realmente para mí es nuevamente un placer poder darles la antelación, estar aquí apoyándoles como moderador. Muchísimas gracias a las dos. Los temas, como siempre, full, maravilloso. Y pues agradecerle también a todos nuestros asistentes por los que han estado allí muy juiciositas y muy juiciosos participando en las 40 charlas, en los 40 webinars que tuvimos allí con la sección hermana Cundinamarca de Bogotá. Bueno, ya para dar un cierre tenemos aquí al director, a nuestro director ejecutivo de la sección hermana Cundinamarca de Bogotá, el doctor Ronald Prado de la Guardia, quien nos va a dar también unas palabras de cierre, y luego escucharemos a la doctora Sandra Milena Moncada, quien es la directora o la líder seccional de construcción de paz y doctrina institucional aquí en el departamento del Quindío. Doctor Ronald, como siempre es un placer saludarle, adelante y muy bienvenido. Muchas gracias, Cristian, por tu moderación hoy de este espacio. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes, por ser persistentes y ser fieles a este espacio que se ha convertido en un espacio de retroalimentación y de conocimientos para todos los que estamos vinculados a él y participamos. A Luz Amparo, a Natalie, muchas gracias, excelentes presentaciones. Hemos aprendido, hemos recordado muchas cosas que con el tiempo olvidamos porque entramos en la rutina, y la intención de estos espacios es precisamente mantenernos actualizados y recordar esas cosas que vamos olvidando con el paso del tiempo. Han hecho un excelente abordaje de los temas y creo que el aprendizaje se nota cuando se presentan las inquietudes y los aportes de cada uno de los que asisten. Recordar y darle las gracias a Carlos, a Natalie, a Hernando por la dedicación para que este espacio hoy sea el espacio en el que se ha constituido, en el cual participan muchos miembros de nuestro movimiento a nivel de América y a nivel de Colombia, especialmente de todas las seccionales, pero además otras organizaciones que se vinculan, personas de otras organizaciones, y cada una de estas cosas que son aparentemente conocimientos propios de la Cruz Roja, están aportando a otras organizaciones también en su operar diario. Para asegurar que este espacio sea un espacio más productivo para cada uno de los que se vincula a él cada vez que lo realizamos, estamos contemplando para el año entrante hacer una mejora, y nuestro equipo de tecnologías de la información y las comunicaciones está trabajando con nuestro equipo de doctrina y con nuestro equipo de educación para que esta plataforma sea una plataforma más robusta, en la cual hayan procesos en los que las personas se inscribirán y de acuerdo a su participación se va a automatizar todo para que ese certificado no sea un certificado que esté sujeto al error humano o a la apreciación subjetiva, sino que de acuerdo a la participación el certificado saldrá para cada persona y generará información de las personas que participan, de qué edades, de qué organizaciones, y vamos a llevar una absoluta estadística que permita también generar procesos de retroalimentación cuando las personas queden con inquietudes, y además tomar la información de aquellos aportes y aquellas inquietudes que tengan los participantes. Así estaremos respondiendo a las necesidades de quienes se vinculan a este espacio para generar mayor aporte en conocimientos, y estaremos vinculando a personas expertas como las personas que hoy han tenido a cargo las exposiciones y todas las personas que han participado a lo largo de este año. A partir del mes de febrero tendremos, esperamos,
tener la plataforma, estar iniciando nuevamente nuestro programa y esperamos contar con cada una de las personas que han permanecido fieles a estos espacios de conocimiento. Y esperamos seguir contando con cada uno de ustedes, los que han sido protagonistas y han aportado a que este sea un espacio interesante para todos. Esperamos ampliar la capacidad y generar unos procesos que faciliten la inscripción para que las personas solamente se inscriban, registren sus datos y con el solo hecho de vincularse al espacio cuando se esté dando, automáticamente generen el registro de la participación. Hay un equipo, pues como les digo, ya trabajando en el tema, estamos trabajando en el tema y creo que va a ser un espacio bastante interesante y fácil de acceder para cada uno de los que estén interesados. Muchas gracias, esperamos que tengan un excelente fin de año para disfrutar en familia y esperamos a partir del mes de febrero estar retomando el espacio con todo lo que les estamos diciendo que se va a hacer para fortalecerlo. Luz Amparo, muchas gracias. Natalie, muchas gracias. Cristian, a Sandra Moncada con toda la participación y el apoyo solidario de las dos seccionales. Esperamos que sigamos unidos para que esto sea un espacio mucho más interesante de lo que se ha constituido hasta la fecha. A Hernando, gracias por estar ahí, Carlos igual, y a todo el equipo que no aparece aquí, pero que está pendiente de trabajar para que esto sea posible. Muchas gracias y esperamos el próximo año, a partir de febrero, dar comienzo a la jornada que durará durante todo, que pasará por todo el año 2021. Doctor, muchísimas gracias allí por las palabras. Muchísimas gracias también a la sección hermana Cundinamarca y Bogotá porque hemos estado unidos haciendo allí estos espacios. También agradecer al equipo de comunicación de la sección hermana Cundinamarca y Bogotá, muy juiciositos allí también. Nos apoyan con la difusión de los contenidos y los póster o la difusión pues, promocional, digamos, interna de lo que estamos haciendo también en estos espacios tan valiosos de conocimiento. Muchísimas gracias a toda la seccional hermana Cundinamarca y Bogotá y pues damos paso también a la doctora Sandra Medina Moncada, quien es la líder de construcción de paz y doctrina institucional aquí en la seccional Quindío. Doc, muchísimas gracias por estar presente como siempre. Adelante. Cris, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, tengo que decirles que estoy un poco como nostálgica, ya me había acostumbrado a todo este semestre a estar y a compartir este espacio tan interesante de aprendizaje y de formación con todos ustedes. Inmensamente agradecida con todas las personas que creyeron en esta propuesta de formación en tiempos de pandemia, con nuestra seccional aliada Cundinamarca y Bogotá, en cabeza del doctor Ronald, en cabeza de Hernando. Espero que este semestre de formación, de aprendizaje, hayan sido valiosísimos para ustedes, sean de gran aporte para su vida personal, profesional, en sus acciones humanitarias. A todos, muchísimas gracias por estar siempre compartiendo este espacio, por dedicarnos este tiempo. Yo sé que en otros países el horario es totalmente diferente, pero pues siempre estuvieron ahí con nosotros. Gracias a cada uno de los panelistas que compartieron con nosotros en este semestre por compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. En este momento a Luza y a Natalie que siempre estuvieron con nosotros, a Natalie especialmente porque siempre fue nuestra moderadora, a Cristian también que estuvo con nosotros apoyándonos ahí en este proceso. Ya lo dijo el doctor Ronald, esperamos volver a contar con ustedes a partir de febrero del próximo año. Será muy grato volver a compartir y a estar con ustedes en este espacio. Solo me queda decirles que, bueno, a disfrutar de esta Navidad en familia, a cuidarse mucho, muchas bendiciones y bueno, ya nos estaremos viendo el próximo año. A Carlos Alberto, claro que sí.
una persona valiosísima y su gran aporte, su conocimiento y también que estuvo todo el tiempo detrás de cámaras a la Dirección de Construcción de Paz y Doctrina Institucional que también nos apoyaron en este proceso. No, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias también a las dos direcciones de, de Construcción de Paz y Doctrina Institucional, de la seccional hermana Cundinamarca y Bogotá, aquí en nuestra seccional también en el Quindío, por estos espacios que abrieron, que son muy importantes de conocimiento, ya lo hemos dicho, y a todas las personas que han venido asistiendo, ya casi 40 de estos espacios y cerca de 5.000 personas, como leímos al principio, según lo que arrojan las estadísticas. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que han venido participando y los que se han comprometido con estos espacios de conocimiento y saber. Realmente es muy grato y también pues deseándoles a todas y todos muchas bendiciones, un resto ya en un fin de año, una Navidad full, que podamos estar unidos en familia, porque pues algo que nos enseñó la pandemia fue estar unidos en familia y resaltar el valor que tiene para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a Natalie, Luza, muchísimas gracias de verdad a todo el equipo que estuvo allí, como dice la tras de cámaras. Muchísimas gracias de verdad a cada uno de ellos, a todos los participantes. Los mejores deseos, muchas bendiciones, ahorita también una grandiosa noche, un grandioso descanso y bueno, hasta la próxima, Dios mediante en febrero del otro año ya, según lo presupuestado, según lo que ya tenemos como cronograma. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión y un saludo fraterno también a las sociedades nacionales y hermanas que han participado. Un saludo fraterno desde Colombia y un saludo fraterno también a las seccionales hermanas. Muchísimas gracias, una grandiosa noche, hasta la próxima.